del poder del testimonio. Y el poder del testimonio tiene que ver con nosotros mismos. El poder del testimonio tiene que ver con revisar nuestra mente. El poder del testimonio tiene que ver con revisar mi boca, tiene que ver con revisar mis oídos, porque a veces oímos, pero pesadamente. A veces vemos, pero oscuramente. Y a veces retenemos, pero no lo santo, sino lo que nos conviene o lo que queremos escuchar. Y esto es para todos, porque por más que seamos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, todo el mundo no dejamos de ser humanos, y los humanos siempre en nuestra vida va a tener una guerra, una lucha, y esa lucha es natural, es carnal, diabólica, animal. Entonces es inevitable que siempre tengamos una lucha, pero ¿cuál es nuestra firmeza? Es la esperanza de la palabra. ¿Qué es lo que va a hacer Dios a través de la esperanza de la palabra? Lo que Dios hará es que nosotros mantengamos y retengamos siempre, retener en la mente el poder que tiene la palabra. Bueno, saludo y digo buenas noches a los que cuando ingresamos todavía no estaban. Gracias al Señor por las distintas ciudades, provincias que se unen. Me gustaría poder leer el libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, si tienes una Biblia, si tienes tu cuaderno, agarra tu lapicera y toma los apuntes que necesites. ¿Por qué? Porque luego necesito que te reportes en algunas preguntas que necesites hacer. Y eso siempre es una bendición, porque ¿cuál es la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios? Es que nadie sabemos todo. Entonces hay preguntas que aún a mí me van a hacer abrir los ojos, y hay muchas preguntas que pueden llegar a satisfacer interrogantes de años. Por eso es que Pablo nos decía y nos hablaba cuando dice: qué bueno sería ir a verlos, decía a las iglesias, y quiero ir pronto a verlos, en el cual hablando y poder comunicarnos, podamos confirmar nuestros dones y ministerios, y en el cual tengamos la respuesta de Dios, en el cual seamos confirmados. Y esto es poderoso, porque usted tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que usted no tiene, y en eso se convierte una poderosa iglesia del Señor. ¿Por qué digo iglesia? Porque la iglesia a sí mismo se mutila. ¿Se mutila cómo, pastor? Claro, yo no puedo dejar mi oreja allá en mi habitación, o un ojo o los ojos dejarlo por allá en mi comedor. O sea, esa oreja obedece a un cuerpo, esos ojos obedecen a un cuerpo. Si la mente, la mente es de Cristo y la cabeza es de Cristo, del cuerpo que es la iglesia, si uno hace cosas por separado, hace cosas aisladas, hace cosas solos. Una vez me dice una persona: no, porque yo a las 6 de la mañana oro, intercedo y me meto con Dios. Qué bueno, le digo, ¿y cuál es la dirección que usted tiene? ¿Cuál es la cobertura que usted tiene? ¿O cuál es el lineamiento que sigue? ¿Por qué intercede? No, dice, solito con Dios, o solita, no me acuerdo. Con Dios y nada más. ¿Y quién es su pastor? Y Dios es mi pastor, decía. Entonces, una persona que está aislada no pertenece a una iglesia. Nosotros necesitamos, primer punto, necesitamos meternos en la iglesia. ¿Qué es meternos en la iglesia? Usted es parte de mí y yo soy parte de usted. Usted no puede estar solo, yo no puedo estar solo. O sea, cuando nos llamamos iglesia, y esto quiero que lo apunte muy bien en su cuaderno, nosotros no podemos estar aislados. Nadie podemos manejarnos lejos de la iglesia, que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo formará mañana a ser parte de la novia de Cristo. Y la iglesia de Cristo puede usted estar, no sé,
un ejemplo, ¿no? Una persona en Alemania, otro en China, otro en Rusia, pero los vientos del Espíritu desde allá se harán sonar y desde acá en la Argentina, cuando yo lo escuche, aún ni entienda el idioma, pero el Espíritu Santo me va a decir que ese movimiento, esos aires del Espíritu vienen de Dios. Entonces yo me uno a orar por ellos y no sé si cuando llega a ellos mi oración entiendan mi idioma, no lo sé, pero no me importaría. ¿Por qué? Porque el Espíritu es uno. Ahí nos convertimos en la iglesia. Cuando usted profetiza lo que Dios dijo que debe hablar su boca, cuando usted toma identidad en lo que Dios dijo que usted y yo somos, entonces nos convertimos en iglesia. Paralelo a eso, está el culto, está la iglesia, hay un montón de reuniones y hay un montón de cosas, o a veces hasta liturgias, bueno, un montón de cosas. Pero nosotros necesitamos entender de que aparte de ir a nuestra reunión, nosotros necesitamos tener dirección, nosotros necesitamos tener un lineamiento como hijos de Dios amado. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, todo lo que está escrito debe ser mi formación, todo lo que está escrito debe ser para mí una regla de vida. Algo vamos a tocar hoy. Pero ¿por qué hablo esto? Y hablo de que nosotros, si somos la iglesia del Señor, necesitamos ser la iglesia entonces. O sea, yo no voy a la iglesia para convertirme en la iglesia de Cristo. Yo puedo ir a la iglesia, allá me van a enseñar, me van a educar, me van a instar a orar, me van a llamar a la adoración, a la oración, a la palabra, a la reflexión, me van a llamar a un montón de cosas, que está buenísimo. Pero yo necesito que la iglesia, que está formada por la palabra, cuando yo voy al culto, alimente la iglesia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es un poco, no sé cómo nombrarlo, pero mi testimonio va a estar escrito. Primero en las Escrituras, por lo que vamos a leer ahora, mi testimonio va a tener una influencia de poder. ¿Por qué? Porque cuando yo sea, por ejemplo, vituperado, no sé, escupido, qué sé yo, hablen mal de mí, mintiendo, por causa de mí, dijo Jesús. O sea, hay una formación entonces que nos hace a nosotros ser Cristo. Hay una formación que entonces a mí me hace ser parte de Cristo. Él es la cabeza y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Si la iglesia dice que es la iglesia, pero no se ajusta a las Escrituras, entonces no es iglesia. Hace lo que le gusta o le conviene o está a su no sé, complacencia, no sé. Por eso es importante que nosotros tomemos puntos, por ejemplo, de identidad, que algo podemos ver hoy, por ejemplo, de identidad. Pero es muy importante que cuando nosotros hablemos vida. ¿Cuándo hablo vida? Cuando hablo mandamiento, cuando hablo mandatos, cuando hablo leyes, cuando hablo la ley del Señor, cuando hablo las Escrituras. ¿Cuándo escucho bien? Cuando yo sé que Dios está hablando lo que ya está escrito, pero cuando yo lo he leído, ahora sé que el Señor es el que me está hablando, porque Él no se va a salir de las Escrituras. Y aún de las Escrituras, Él nos va a revelar aún más, pero de lo que está escrito. Él no nos va a decir alguna otra cosa. Jamás lo haría, porque Él sabe que puede decir muchas otras cosas, pero Él es las Escrituras. Entonces no se puede salir de allí. ¿Por qué? Porque nosotros no entenderíamos otra cosa. Por eso ahí en la Biblia, cuando uno lee y aprende versículos, aprende libros, aprende historias, aprende mandamientos, mandatos, leyes, estatutos, mandamientos, uno lo que hace es terminar de formarse, de crecer, de madurar.
Mientras que uno cuando no entra en la palabra, lamentablemente uno puede llegar a cometer graves errores. Y esos graves errores mañana nosotros nos hace tropezar. Mañana nos hace tener consecuencias. Hablemos de algunas consecuencias. No sé, ¿por qué una persona viviría enferma? ¿Por qué caería en desgracia? ¿Por qué una persona viviría en escasez? ¿Por qué una persona tendría malestares, mal carácter, mal genio? ¿Por qué una persona estaría de pronto con malestares varios y no puede encontrar la paz? Entonces ahí nos damos cuenta de que nosotros primero, no es que aquello sea malo, ni que tampoco Dios no me escucha, y que no sé si la oración habrá llegado a Dios. No, yo necesito hablar lo que Dios habla. Es hablar un mismo idioma, es tener un mismo espíritu, es hablar una misma lengua. Entonces, cuando la Biblia no solo es leída, luego es entendida, porque no se entiende si alguien no explica. Pablo lo dijo, ¿cómo entenderán aquellos si no hay quien les explique? Entonces nosotros necesitamos estar y como esto, por ejemplo, interactuar. Usted puede hacer preguntas, por supuesto que lo puede hacer, porque no lo sabemos todo, pero podemos hacer preguntas y en aquellas preguntas ayudarnos. Tampoco es juzgar a uno, juzgar al otro o hacer que alguien sea humillado. No es para eso. Lo que necesitamos nosotros es ir a las Escrituras, y la Escritura a nosotros nos van a hacer crecer y madurar. Quiero leer el libro de Gálatas, capítulo 6, dije sí, 6, verso 17. Allí Pablo nos habla y dice, de aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow, Pablo nos bendice en esto tanto, ¿no? Porque si uno pudiera ver los sufrimientos que tuvo Pablo, ¿no? Y él dice, estuviste desnudo, yo también, y yo estuve a punto de muerte, estuve un día entero en alta mar, estuve nadando un día entero en alta mar, estuve desnudo, tuve hambre, tuve sed, estuve encarcelado, fui azotado. O sea, cuando lo escuchamos a Pablo, nosotros decimos, wow, este tipo sí que tiene marcas, sí que tiene cicatrices. Entonces, yo quiero llevar esto y decirte que todo lo que nosotros vivamos en la vida, hablaba con alguien y le decía, necesitamos nosotros cruzar por experiencias, necesitamos nosotros pasar por procesos pero divinos. Si Dios dijo, mantengámonos firmes. ¿Por qué firmes? Porque si Dios lo dijo, no da tomar otro rumbo u otra dirección. Porque si Dios dijo, hagamos lo que Dios dijo. Vamos a tener algunos encuentros, seguro, porque son procesos. Pero luego de eso, si nosotros, o sea, voy a explicar esto, si a mí no me produce paz lo que Dios dijo, no lo dijo Dios. Porque Dios es paz, primero que todo. Entonces, cuando Dios habla, a nosotros nos produce paz. El llegar a cumplir una meta, bueno, vamos a tener que cruzar por proceso. Como Dios le dijo a Moisés, mira, sácame todo el pueblo de Israel y vamos a ir a la tierra prometida y allí yo me voy a glorificar. Vamos a sacar a los distintos filisteos, a los amorreos, a los jebuseos, a los jerjeseos, bien, a los de Moab y vamos a sacar a todos y vamos a limpiar la tierra. Mientras vamos llenando la tierra, vamos a ir despidiendo a muchos. Y bueno, pero el llegar hasta allí le significó cruzar un desierto, le significó que Dios tuviese que abrir una mar, le significó que los vinieran persiguiendo, le significó muchísimo y años. Quejas, pero guerras contra Amalek.
Pero ¿qué es lo que sucedió? Ellos pudieron llegar a la tierra prometida. Cuando yo hablo de Pablo, hablo de que esta persona, arranquemos desde el principio, esta persona se preparó. Pablo estudió, se preparó a los pies de Gamaliel. Fue una persona que Dios le permitió que guardara su mente con las Escrituras. El guardar su mente con las Escrituras, los oídos quedan cercados, los ojos quedan cercados. Puede venir el daño, puede venir la maldición, pueden venir los ataques de los enemigos, las estrategias de Satán, puede venir un montón de cosas, pero siempre Dios nos va a librar. Llegó un momento en que Esteban estaba mirando a los cielos, lo estaban apedreando, y dice que había un muchacho ahí al lado y tomó de las túnicas de Esteban, y fue cuando se encendió el Espíritu de Dios en él. ¿Y qué es lo que pasó? Luego Pablo dice que en un momento Dios lo dejó ciego, y al quedar ciego dice que estuvo 3 días ciego y tuvo que llamar a alguien que usaba el poder de la palabra. ¿Qué es lo que pasó con Ananías? Vino, puso los ojos y le dice a Ananías también, Dios arregla las cosas allí, porque le dice a Ananías, necesito que vayas y ores por una persona llamada Pablo. Pero Dios me manda ahí, donde este tipo asola las iglesias, mata a la gente, los agarraba Pablo de las mechas, hombres y mujeres, no le interesaba, los sacaba y los llevaba a Jerusalén, al Sanedrín. ¿Para qué? Para que sean expuestos. ¿Por qué? Porque los encontraba que estaban predicando el evangelio. Y él había estudiado el Tanaj, la Torá, él había estudiado mandamientos, se disciplinó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era en ese entonces un erudito, un maestro, un rabino de muy alto prestigio. Pero Dios tenía reservado a esa persona porque había estudiado, se había disciplinado en las Escrituras y estaban en su mente y guardadas en su corazón. De ahí es que Dios los llama, y cuando los llama, él queda ciego. Cuando queda ciego, tiene que venir alguien para orar por él, y dice que como escamas salían de sus ojos, caían de sus ojos. Y dice que allí él pudo ver. Mire, esto nos hace... paréntesis, ¿no? Esto nos hace ver a nosotros de autoevaluarnos. Yo estoy viendo lo que Dios ve. Anótelo eso. Yo veo lo que Dios está viendo. Porque cuando yo no veo lo que Dios ve, lo que sucede luego es que yo me voy a sentir mal. Lo que sucede luego es que yo me voy a preguntar y digo, no hago esto, sino que tomo otra dirección. Y en eso nosotros nos hemos equivocado y mucho. Ahora, ¿qué es lo que Dios ve? Primero, que Dios ve que nosotros le hemos aceptado. Dios ve que en nosotros ha habido un amor por Él. Y Él dice, si me aman, Jesús lo repitió, si ustedes me aman, amen los mandamientos. Pero claro, nadie ama mandamientos porque no lo saben. La gente no sabe mandamientos. La gente no entiende mandamientos. Bueno, si no lo sabe, no los va a entender. Y si no los entiende, no los puede aplicar. Preguntaba hace unos días dónde están los mandamientos, y alguien por allí tiró Éxodo 20. Y le digo, ¿y dónde más? Y no sé, Éxodo 20 nada más. Y está en Levítico 19, Deuteronomio 5. Uno necesita entender y saber de identidad. Cuando hablamos de mandamiento, hablamos de un montón de leyes que Dios prescribió para nosotros. Palabras que a nosotros van a traer un orden de cómo mirar las cosas. Palabras que van a traer a nosotros un sentido de vida, de pertenencia eterna. Otro paréntesis, nosotros no somos simplemente humanidad. Nosotros somos más eternidad que humanidad. Acá humanidad estamos 70, 80 años, amado, 90, no sé, los más robustos, 100, no sé. Bueno, se han encontrado por ahí en redes gente de más de 100 años. Gloria a Dios por ellos, porque han honrado seguramente a sus padres. Pero póngale que cada uno vivamos 120 años, no sé.
no importaría la cantidad de años, pero si nosotros somos eternidad, los 120 años son una minoría. Ahora, si en esos 120 años yo traigo la voluntad de Dios a mis años van a ser muy beneficiosos, van a ser mis años muy productivos, van a ser mis años muy robustos, de acuerdo a una dirección de Dios. Voy a tener un lineamiento de Dios, voy a tener ojos abiertos, voy a ser una persona muy entendida, voy a ser sabio, voy a ser entendido, voy a poder hablar a alguien se sana, voy a poder hablar aún a los muertos resucitan. Y alguien levantó la mano quizás por allí y dijo: pastor, ¿cómo puedo hacer para hacer todas esas cosas? Es muy simple. Es muy simple. Usted tiene sus manos, toca a un enfermo, ¿quiere que se sanen? Por supuesto que quiero que se sanen. Estoy hablando a alguien que estaba por morir y se resucitó. ¿Y cómo hacemos, pastor? Por eso necesitamos retomar las Escrituras. El retomar las Escrituras nos dicen a nosotros que vamos a amar los mandamientos. Cuando amamos los mandamientos, entendemos de que Dios nos ha hablado por propósito. El propósito de Dios es que nosotros podamos amar a Jesús, y Jesús es mandamiento, porque Él es la palabra, Él es la luz del mundo, y la luz es la palabra. Entonces, vamos por parte. Cuando nosotros vamos a reflejar el Evangelio, Dios nos va a hacer una sola pieza, la iglesia. Cuando esa pieza tiene que llegar a un propósito, en el camino pueden haber dificultades. En el camino es probable que hayan tropiezos. En el camino es probable que hayan debilidades. En el camino, no sé. Pero cuando uno es la iglesia, uno va a cumplir un propósito, o sea, va a llegar a la meta. No nos va a importar lo que suceda en el camino. Pero mucha gente, por no entender el propósito, no entiende de metas. Por no entender de metas y de propósito, todas las circunstancias que vive las vuelca al diablo. Y reprende al diablo, y que el diablo acá, y que nadie me quiere, y empieza el rechazo con los humanos, entre familia, entre vecinos, y se arma una en la cabeza que la persona no puede vivir luego, porque los parientes ahora ya no son parientes, los amigos ahora ya no son amigos, los más acercados ahora ya no quiero saber más con nadie porque todos me odian, nadie me quiere, todos me rechazan, todos hablan mal de mí, y resulta que lo que Dios está haciendo es procesarnos a nosotros a través de sus mandamientos. Entonces, primero o principio, necesito ir a los mandamientos. Luego de los mandamientos necesito tomar identidad. ¿Qué es identidad? Por ejemplo, Génesis 1. Yo voy a pedir a cada uno de los hijos en esto que cada uno me ayude para ayudarle, dándome, por ejemplo, las fechas de su nacimiento, los horarios de su nacimiento. Hay gente que ni sabe el horario que nació. El otro día le he escrito a varias personas en el mes que nacieron. ¿Por qué? Porque uno tiene la secuencia del mes gregoriano y sigue la secuencia del día que nació, del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cada uno obedece a dioses, a deidades. Por ejemplo, el primer día, ¿qué creó Dios? Y dice la gente: no, ese es el día domingo. Bueno, el día domingo es dedicado al dios Sol. El día lunes al dios Lunay, martes, miércoles, jueves. ¿A quiénes están dedicados los nombres? Amados, los nombres de los días no están en la Biblia. Dice: fue la tarde y fue la mañana un día, fue la tarde, fue la mañana el segundo día. Los nombres en la Biblia tienen números, no tienen nombres. Pero en el calendario gregoriano tienen nombre, y eso obedece a que el mundo o el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los entendidos, para que con sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y en su corazón no entiendan nada. O sea, cuando yo estoy permitiendo, yo por ejemplo personalmente nací un día sábado,
Y el día sábado digo, Señor, ¿qué pasó el día sábado? Y es el día que yo reposé, es el día que descansé de toda la obra que he hecho, o sea, es un día de reposo, es un día de descanso. ¿Y a mí qué me toca? Danielito, lo que a vos te toca es entrar en paz, lo que a vos te toca es descansar en la palabra. Claro, nunca había aprendido a descansar en la palabra, siempre estaba descansando en mis esfuerzos, en mi dinero o en aquello que yo podía hacer. Si hacía, no sé, una pared en mi casa, digo, qué contento que estoy porque he podido hacer una pared. Nunca Dios había hecho nada. Y sin embargo Dios dice, no, vos tenés que descansar en mí, me decía Dios, porque yo soy el que te doy la inteligencia, la fuerza, los materiales y el tiempo para que haga esa pared. O sea, yo no me llevo nada, ni aplauso, me decía Dios, y vos te llevas todas las flores. Y yo digo, wow, wow, wow. Y digo, Señor, ¿y a qué hora nací yo? A las 11 de la mañana. ¡Wow! 6 de la mañana a 9 de la mañana es hora de intercesión. No hagas ofrendas ahí. Solo hace intercesión. ¿Por qué? Pedro estaba en la cárcel y mientras la iglesia oraba por él y dice que un ángel le tocó del costado y le dice, levántate, cíñete y ahora sígueme. Pasaron por una reja, por otra reja y llegaron a la calle y el ángel le dice, sigue a tu casa, yo me voy. Y dice que llegó a la casa y golpea la puerta y una niña sale y dice, ya está Pedro aquí, ya listo, se cumplió la intercesión. O sea, es un horario de cumplimiento de lo que uno llama a Dios y le pide a Dios y Dios otorga su bendición. Cuando de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía es horario de ofrendas. Es horario de oración, es horario de devoción, es un horario donde nosotros, por ejemplo, nos abocamos a la oración y a la adoración, por ejemplo, porque es la ofrenda escorbán, es mi ofrenda a Dios, es el horario donde la hermana de Lázaro trajo la ofrenda y derramó el perfume delante de Jesús. Es un horario donde yo puedo llegar a los atrios de mi Dios con alabanzas. Aleluya. Es un horario donde nuestros corazones se derriten, dándole gloria, dándole gracias al Dios de los cielos que nos ha bendecido y que por su misericordia nos hemos levantado y que por su misericordia hoy comemos y que por su misericordia nos vestimos y que por su misericordia y por la grandeza de su amor somos lo que somos. Es un horario de la ofrenda de nuestro corazón a Dios. Ahora, 12 del mediodía, 3 de la tarde es otra vigilia. 3 de la tarde a 6 de la tarde es la ofrenda por el pecado. ¿Qué horario naciste tú? 6 de la tarde a 9 de la noche, otra vigilia. 9 de la noche a las 0 horas es otra vigilia. ¿Cuál es la vigilia que has nacido? ¿Cuál es el día que nació usted? ¿Cuál es el mes que usted nació? Porque en el mes hay otro mes paralelo. ¿Cuál es ese mes paralelo? El calendario gregoriano tiene meses que tienen nombres. Si usted va a Génesis 1, dice que el sol fue creado y la luna fueron creados para marcar los días, los meses y los años. Y sí, obviamente que ellos nos determinan a nosotros que cada vez que hay luna nueva es un cambio de mes. Entonces, cuando hay cambio de mes, es luna nueva. Entonces nosotros, ahí hay gente que ha nacido en diferentes meses y en esos diferentes meses está uno de cada tribu de la casa de Jacob, uno de cada uno de sus hijos y cada uno de ellos recibió una herencia de bendición. El otro día hablaba con una hija y me dice, yo por el mes que estoy soy me parece de la tribu de Zabulón. Le digo, wow, qué bendición, le digo, porque Zabulón eran de la misma madre con Isaacar. O sea, Zabulón lo que hacía, Dios le dio las riquezas de abajo de la tierra, o sea, de abajo de la arena, y aún las riquezas de las aguas. Zabulón eran los comerciantes del tiempo.
Mientras que Isaacar eran gente profética que entendían los tiempos de Dios. Entonces ellos eran los que subían a las montañas y hacían llamar a todo Israel y subían a las montañas. Y ellos crearon el calendario hebreo, por ejemplo. Entonces yo le digo, es probable que toda esa característica de Zabulón y de Isaacar, es probable que tú vivas todo lo contrario. Y sí, vive en escasez, vive con deuda, vive una persona afligida, es una persona que vive con un montón de imprevistos. ¿Y por qué razón vive así? Porque lo paralelo tiene un diseño contrario al Mesías. Lo paralelo tiene un diseño contrario a ti y a Dios. El diablo, el Dios de este siglo, el sistema de este siglo, ha creado diseños de tal manera de que tú no puedas ver a Dios, no puedas oír a Dios y en tu corazón no guardes mandamientos, sino que digas, bueno, mañana me tengo que levantar a trabajar. Nadie tiene 6 tipos de emprendimiento, 7 tipos de emprendimiento y que tenga un fluido de entradas de ganancia. No, la gente se conforma con un sueldo. ¿Quién vive hoy con un sueldo, mi amado? Mi amada. Entonces la mentalidad es lo que no nos ha ayudado por desviarnos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son luz a nuestro camino. Las Escrituras son lumbreras a nuestro caminar. Cuando yo me aboco a las Escrituras, luego en mí va a haber un testimonio. Entonces yo quería hablar acerca del poder que tiene el testimonio, pero no podemos dar un testimonio fehaciente por caminar en regla, por andar en luz, por andar en la palabra, porque nuestras vidas han estado subyugadas a estados de esclavitud. Yo siento un temor de Dios en este momento. Sé que ese temor de Dios viene porque hemos pecado en contra de Dios. ¿Qué es pecar en contra de Dios? Hace unos días estaba con otro hijo y le digo, ¿cómo estamos delante del Señor? Pero el Señor me dio promesas y el Señor me habló de esto y el Señor me habló de aquello. Y le digo, entonces redimí los tiempos. Cristo lo hizo a través de la cruz con su sangre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la redención. Amado, agarrá una ofrenda y redimí años, redimí los tiempos, redimí tu nombre, redimí tu imagen, redimí tu mente. Por algo están las ofrendas de las 9 a las 12 del mediodía, para nosotros agradecer a Dios. Y luego, si hubiésemos pecado porque no andamos conforme a las Escrituras, sino conforme al Dios de este siglo, porque nuestros pensamientos se han pervertido mirando otro diseño y no el diseño eterno, agarrá una ofrenda de las 3 a las 6 de la tarde, que es la ofrenda por el pecado. Ese es el tiempo donde se juntaban los levitas y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían llevar a Dios una ofrenda y esparcir la sangre y quemar la grosura de las carnes y agarrar las cabezas y las vísceras y las patas de los animales y quemarlo. Y luego lo demás era un sacrificio que se podía compartir en una mesa, pero habían ofrendas de holocausto que se quemaban enteras. Pero no podía hacerlo Judá, no podía hacerlo Benjamín, no podía hacerlo Aser, no podía hacerlo Zabulón, no, porque todos debían tener un levita. Bueno, hoy son padres espirituales, hoy son pastores, hoy son mentores, hoy son gente que están a nuestro lado para ayudarnos a abrir nuestros ojos. Ahora, qué precioso cuando nosotros podemos abrir nuestra mente y decir, Padre, yo quiero que me hables. Dios no te va a hablar nada que tú no sepas. Dios no va a decirte nada que no puedas hacer, porque todo lo imposible lo hizo Cristo. Y te voy a decir algo para que te pongas contento y contenta. Todos nosotros nos ve Dios, a todos nos está viendo Dios.
Pero Dios nos ve a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nos ve Dios. Cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. Entonces a nosotros nos ve santos, puros, agradables, la novia, ve la misericordia y la derrama, y la derrama, y la derrama sobre nosotros. Porque ve a Cristo, su Hijo, el que derramó sangre por nosotros. Entonces nosotros somos, ¡wow! Ahora Jesús nos está hablando a nosotros. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y nosotros decimos, amén, tú eres la luz del mundo. Y entonces Jesús proféticamente nos dijo, alíñense conmigo y sean ustedes irradiados y sean ustedes también la luz del mundo. Porque no es lo mismo que las 10 vírgenes de Mateo 25. Ellas debían juntar aceite y 5 aún fueron insensatas. La iglesia es irradiada por el Mesías. La iglesia es irradiada por Mashiach. Entonces usted se convierte en la luz del mundo. Si yo soy la luz, dijo Jesús, entonces alguien que ama mis mandamientos se transformará en alguien que anda en luz, que camina en luz, que mira en luz, y que el que anda en luz no tropieza. Cristo un día va a correrse. Y más vale que tú estés brillando, más vale que seas la luz en la tierra. Porque Mashiach un día va a correrse y Dios nos va a mirar cara a cara. Y Él dice que nos vamos a presentar delante de Él. Y nos vamos a mirar cara a cara. Y hay de nosotros que no irradiemos luz. Hay de nosotros que estemos o con manchas o con arrugas. Porque no será un buen momento. No podremos volver atrás. No habrá en ese momento un tiempo para arrepentimiento. Aprovechemos que hoy está el Mesías delante de nosotros y Dios puede vernos a través de Él. Cuando Dios nos ve la niña de sus ojos en nosotros. Bendito es el Señor, Dios Todopoderoso. Necesitamos entrar en justicia. Entrar en justicia es amar mandamiento, amar su ley, amar sus mandatos. Amado, escrito hay 613 mandamientos. 613 mandamientos escritos. Necesito en este día llegar a tu corazón. Necesito llegar a tu mente. Necesito que en tus oídos entre el poder del Evangelio. Porque hay un testimonio que tienes que contar. ¿Sabe cuánta gente que si tú resucitas podrías resucitar? Si tú te sanas de un granito, de cegueras, o a veces hasta de un cáncer. Amado, cuánta gente cristiana vive un montón de enfermedades. El Señor nos ha librado de muerte, de accidentes, de tantas cosas. Pero le llamamos desgracia y no le llamamos proceso, le llamamos maldiciones y no le llamamos oportunidad para sanar a alguien y para liberar a alguien. Entonces, el poder del testimonio es como que no tiene poder. Hay testimonios nuestros, pero hubieron queja y no hay poder de Dios. Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay una necesidad. Aleluya, hay una necesidad en nosotros de poder tener poder en el testimonio que tenemos porque Cristo intervino.
Quiero que se libere la carne, que se libere el alma, que se libere el espíritu. Amado, dice Tesalonicenses, que todo nuestro ser, o sea, cuerpo, espíritu y alma, deben presentarse, pero lo deberán hacer irreprensibles. Irreprensibles delante del Señor, porque su venida está cerca. Y cuando Él venga, nos deberá encontrar a nosotros irreprensibles, o sea, sin manchas, sin arrugas, aptos, porque Él es santo, seamos nosotros santos, llevados a la santidad. Amados, quiero bendecir al Señor en esto, diciéndote que cuántas cosas nosotros debiéramos aprender. Hay un testimonio que es del Señor en nosotros. Mire, ayúdeme usted al libro de Segundo de Corintios. Segundo libro de Corintios. Segundo de Corintios capítulo 4. Qué bendito es el Señor. Yo siento su presencia. Y sé que el Espíritu Santo está tratando ahí con su mente. Trate de no pensar más allá de lo que tiene que pensar. Sé que para algunos es grande algunas cosas que uno puede interpretar o decir. Hay cosas que no las entiendes o hay cosas que a veces te desesperan, pero entra en paz, amado y amada, entra en paz y decía, a ver, voy a llamarlo a Dani y le voy a preguntar, a ver, ¿cómo es esto? Necesito entender por qué, porque en la tierra que tú estás, donde vives, deberás tomar de la tierra la bendición de la tierra. Deuteronomio 26 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia para que la habites, o sea, a Israel le dio toda la tierra de Israel, pero a ti te habitó, no sé en qué provincia estás, de dónde estás conectado, conectada, en qué ciudad vives, amados, todos somos de ciudades diferentes y algunos hasta de provincias diferentes. Pero cuando hayas entrado y cuando hayas decidido vivir en la tierra donde vives, cuando decidiste tener una familia, tener una casa, plantar un árbol, tener hijos, cuando has decidido vivir en esa tierra, tomarás lo primero, lo mejor, lo voluntario, tomarás de tus primicias. ¿Cuándo se hacen las primicias, pastor? 3 primicias se hacen al año. Y tomarás lo primero y lo llevarás al sacerdote de turno, significa tu pastor o tu padre espiritual o tu mentor o el guía espiritual que tengas, no sé cómo le llamas, tus apóstoles, tus profetas. Amado, la tierra necesita descansar, que ella pueda ser ofrendada a Dios. Cuando alguien no toma de sus primicias, la tierra no está llevando a Dios de lo que ella puede generar como fruto. ¿Cuándo se hacen las primicias, pastor? En Pesaj o Pascua para el occidente. También se hacen en Shavuot o Pentecostés. Y luego ahora nosotros estamos ya preparando nuestra primicia para Sukkot. Y dice Levítico, no se presentará ningún hombre de Israel con las manos vacías. No se presentarán. Deberán llevar indefectiblemente delante del sacerdote. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es que la tierra se abra, que las expectativas, ¿cómo vives con un sueldo? ¿Vives con una sola entrada de dinero a tu casa, por más buena que sea? No, mi amado. Necesitas tener un flujo de 3, 4, 5 empresas, no sé, o emprendimientos, o negocios, o formas en las que tú trabajas tu cabeza para que vengan ingresos. Se cae uno, no te va a hacer nada. Hay 4 o 5 más ingresos y Dios despertará 3 o 4 más. Pero necesitas trabajar la mente de Cristo. No te conformes con no sé si ganas un dinero. Necesitas bendecir la tierra. Lo mismo que tus ofrendas. La gente cuando ofrenda y cuando agarra un dinero y va a una iglesia, ¿sabe lo que hace la gente? Lleva plata a una iglesia y no lleva ofrendas. ¿Cómo hago para llevar ofrendas, pastor, entonces? Las ofrendas nosotros las tomamos en nuestra mesa cada día.
Corintios nos enseña, Deuteronomio nos enseña. Job capítulo 1, verso 3 dice que Job cada día hacía sus ofrendas a Dios. Y fíjese esa hora, 3 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque él hacía sus ofrendas aún por si sus hijos hubiesen pecado delante de Dios. Entonces, ¿cuáles eran los horarios que él hacía? Entonces las hacía de las 3 a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque son ofrendas por la ofensa, por el pecado y por las iniquidades. Por eso es que es importante que nosotros podamos hacer en tiempo y forma, de acuerdo a la palabra. Y después no tienes que hacer cosas, una vez que te acostumbras a hacerlo, de acuerdo a las escrituras, no te das idea en el reposo que andas, en la paz que caminas. Dios le dijo a Caín, una vez también le dijo a Abraham, si bien hicieres, ¿no te iría bien? Por eso es que es importante. Por ejemplo, cuando hablaba de las primicias, no estoy hablando de ofrendas, no estoy pidiéndole a nadie una primicia, por favor hágalo con sus pastores, no estoy pidiendo eso. Cuando usted hace sus ofrendas, las hace en su mesa, las bendice, las lleva en adoración a Dios y cuando viene la presencia de Dios, esa plata que usted dejó en su mesa se transforma en ofrenda. Usted la mira y sí, es el mismo billete, pero ahora es una ofrenda presentada en su altar, porque tu vida es un altar, tu familia es un altar, tu mesa es un altar, tu casa es un altar. Y las ofrendas se presentan en un altar. Y luego eso, al haberse transformado en ofrenda, lo pones en un sobre y lo guardas en tu Biblia. El día que vas al culto, llevas tus ofrendas y ya no llevarás plata. Ahí llevas ofrendas. Amados, yo sé que hay muchas cosas y esto no tiene que ver con costumbres ni menos judías, porque ellos no aman a Jesús, lo rechazan hasta que un día Cristo venga a su encuentro, obviamente, que oramos para que ellos lo tengan, obviamente, pero si a nosotros vino, amados, nos queda tan poquitos días algunos de vida, porque no sabemos si mañana viene por nosotros, no lo sabemos. Pero si no tenemos cultura de la Biblia, si no sabemos de vigilia, claro, no sabemos a la hora que se intercede. Alguien dijo, me levanté, pastor, a las 3 de la mañana a interceder. A las 3 de la mañana no se intercede, a las 3 de la mañana se confiesan pecados. ¿Por qué, pastor? Claro, porque es el horario que Jesús le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. 0 hora a 3 de la mañana. Es donde la cabeza se pervierte, es donde la perversión golpea muy fuerte sobre las cabezas de la gente. Porque es un horario donde la gente se acuesta y quiere descansar, y lo que hace la cabeza es rebobinar todo lo que ha visto en el día, todo lo que ha escuchado y todo lo que ha pensado. Entonces la mente no descansa, lo que hace la mente es hacerte recordar lo que viviste en el día antes que te duermas. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Amado, necesitamos entender, cuando nosotros entendemos las vigilias, cuando entendemos los horarios, cuando entendemos los meses, cuando entendemos los días, cuando entendemos los años, amado, nos vamos a reconciliar con las Escrituras. Cuando te hayas reconciliado con las Escrituras, luego va a haber un testimonio de poder sobre ti, porque vas a caminar y como le sucedía a Pedro, la sombra de Pedro, sacaban los enfermos para que aún sean sanados. Dijo Pedro cuando llegó a uno que estaba frente a la puerta de la Hermosa, y le dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que esa persona, lisiada en sus tobillos de hacía años, que pedía limosna a la orilla del templo de la Hermosa, dice que entró saltando y adorando y alabando al Señor. Y dice que todos se admiraban y decían, ¿no es este el que pide limosnas afuera y ahora está saltando aquí? Se ha sanado, ¿qué pasó? Por eso es que nosotros necesitamos orar. Por ejemplo, usted debe de orar todo el año hasta Sukkot, hasta Shavuot,
que es el día de Pentecostés. ¿Por qué es tan necesario los 50 días y los 10 últimos días de meterse a un aposento? ¿Por qué es importante vivir esa fiesta de Shavuot? Porque luego de Shavuot los discípulos no fueron los mismos. Un denuedo de Dios vino sobre ellos y dice que multitudes seguían a Jesús. Amado, ¿qué te puede pasar a ti y a mí si el día de Shavuot nosotros estamos en nuestro aposento y el Espíritu nos visita? ¿Qué es lo que sucederá con nosotros luego? Multitudes de almas correrán a Cristo. Entonces, ¿sabe lo que hace la gente? En cualquier tiempo: Señor, dame de tu Espíritu, Señor, lléname de tu Espíritu, que venga tu Espíritu Santo y fuego sobre mí. Y estamos, no sé en qué fecha. La gente, y perdón por esta expresión, nos desubicamos, sabiendo que Dios tiene sus días. Es como si, no sé, alguno de ustedes o yo cumplo años, no sé, el 11 de noviembre. Ese es mi día de cumpleaños, 11 de noviembre. Y usted viene para diciembre o viene para octubre y me dice: Dani, feliz cumple. Y yo te digo: no es mi cumpleaños. Y dice: bueno, igual, pero feliz cumpleaños. No es mi cumpleaños. Yo espero que el día 11 tú caigas y vengas a tomar un café conmigo. Bueno, en noviembre hace calor, pero bueno, un té o unos mates o un tereré. Pero quiero ese día. Ahora, Dios tiene sus fiestas. ¿Cuántas fiestas tiene Dios? 7 y 8. 7 fiestas escritas y 8 el Shabbat. ¿Y quién está cuando Él está en sus momentos, en sus moedín, en sus fiestas solemnes? ¿Quién está en la presencia cuando Él quiere descender? Nadie conoce los tiempos. Nadie conoce las Escrituras. Entonces hay un testimonio del cual estamos fallando y Dios necesita de nuestro testimonio de poder. ¿Por qué el poder del testimonio hoy? Porque hay un poder que tiene la palabra, que cuando tú te sanas, puedes sanar a muchos. El poder que tiene tu testimonio está escrito en los cielos. ¿Por qué, pastor, está escrito en los cielos? Porque una vez estaba David, por ejemplo. Estaba David y dice que cuando estaba en el vientre de su madre, dice que mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Y detrás de tus ojos pude ver, dice, y que estaban los libros escritos de mí para que sucediera en la tierra. O sea, ya está escrito el propósito de Dios, de lo que vas a vivir y lo que va a acontecer mientras tú dures en la tierra. Amado, Apocalipsis dice que los libros van a ser abiertos un día y que Dios nos va a juzgar por cada una de las obras, sean buenas o sean malas. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuál es el poder de testimonio que hoy tienes? Hay gente que perdón por esto, pero hay gente que no se sufrió un percance en su matrimonio y entraron en depresión, se han encerrado, entraron en estupor, en letargo, en llanto y en depresión, y ahora tienen que ir a psicólogo y tienen que tratarse y están medio mal psicológicamente porque emocionalmente fueron como maltratados por la situación que vivieron. Obviamente nos compadecemos de eso. Pero, mi amado y mi amada, si el Señor usó eso para fortalecer tu corazón, y que desde ahí tú te levantes y sabe a cuántas personas frustradas puedes levantar mañana. Hay un poder que tiene tu vida y que ese será el testimonio que puedes levantar a muchos. A mí, cuando era muy joven, me robaron, me robaron muchas cosas. Entonces yo, cuando encuentro a alguien que le hayan robado, yo le digo: tienes que confiar en Dios y tienes que tener fe que Dios te va a devolver no solo eso, sino mucho más, y encima nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo conmigo. Que Dios a mí me devolvió mucho más que todo eso. Yo cuando me robaron tenía una casa de madera. Hoy tengo una casa con planta alta, toda edificación de primera.
teníamos piso de tierra y hoy tenemos porcelanato donde caminamos, escaleras con mármol. Y yo andaba en bicicleta, me había comprado una bicicleta y hasta eso me robaron. La bicicleta que guardé adentro porque mientras fui al culto, que me quedaba a 2 cuadras de casa, fuimos a las 8 y a las 11, cuando volvimos la casa estaba totalmente vacía. Y yo le dije, Señor, pero si te estábamos adorando, ¿cómo es que me van a robar? Si estábamos cantando a tu nombre y leyendo la palabra, ¿cómo es que nos van a robar? Nos fortalecimos en el Señor, pudimos orar al Señor, llevamos a nuestros hijos que eran pequeños a la casa de papá, le contamos, lloramos, oraron por nosotros y nosotros nos vinimos a casa, nos sentamos en la mesa, que lo único, en la cama, que lo único que nos quedó la parrilla de la cama, hasta el colchón nos llevaron. Y llorábamos, éramos muy jovencitos, pero el Señor usó ese medio para hacernos entender que nos daría no solo eso, sino mucho más. Ni bicicleta, ni nada nos quedó. Hoy andamos en vehículos que ni lo merecemos. Vehículos nuevos. El Señor nos ha regalado 0 kilómetros. Y vos decís, ¿cómo viven eso? No lo sé, solo es su misericordia. Porque yo no trabajo para otros, solamente les digo al Señor, amo los mandamientos, amo las vigilias, me reporto a las distintas vigilias cuando me despierto en la noche, digo, esta es la vigilia, el Señor quiere esto de mí. Si es antes de las 3 de la mañana, Él necesita que mi corazón se arrepienta, que mi mente se abra a un arrepentimiento mayor. Si es 6 de la mañana, digo, uy, Padre, alguien necesita defensa. Voy a soltar tu palabra y me dirás a dónde tu palabra va a caer para transformar gentes. Y el Señor opera. Por eso hay un testimonio de poder. Hay un poder que tiene tu testimonio. ¿Detrás de qué vives? ¿Detrás de qué? A veces hay una fachada, hay una hipocresía, nada más. Que me duele esto, que nadie me ve, que nadie me visita, que todos se han dejado de mí y que nadie se acuerda de mí, como cuando llamamos una vez a una persona y me dice, bueno, se han acordado de los pobres, me dijo. Y yo digo, Padre Celestial, cuánta falta de identidad que tiene la iglesia. Yo quiero que hoy levantes el poder que tiene tu testimonio. No sé dónde caíste, no sé si fue fuerte la caída, no sé si dejó una cicatriz en ti, una caída. No sé si fue muy débil haber caído, quizás fue horrendo haber caído en algo, amado, desde allí levántate, porque dijo Job, aún del polvo me levantará. Yo no sé cuál es el poder que Dios necesita en ti o de ti, porque hay un testimonio detrás de todo lo que puedes vivir. Pero el Señor es el único que, a través de lo que ha procesado tu vida, hoy sirve para despertar la mente de muchos, guardar el corazón de muchos, abrir los ojos de muchos, hacer que muchos escuchen. Yo no sé de dónde has caído, no sé si te has debilitado. Bueno, no te quedes con eso, levántate, sal del hoyo, levántate de una cama, prende luces, no estés a oscura, no te vistas de negro como andar de luto. No es por el color negro, porque el color negro significa santidad. Así que si tienes ropa negra, gloria a Dios, pero más es tu corazón, no es la remera, que ando de negro, así que ando de santidad. No, es tu corazón el que debe estar en santidad. Amados, yo no sé lo que tenga que hacer Dios con tu casa hoy. Tienes que cansarte de vivir una vida de escasez, de limitación, de tardanzas, de demoras, de atrasos. Levántate y resplandece. Así está escrito, Isaías 60, verso 1 o 61. Así está escrito, capítulo 12 de Daniel. Los
los justos brillarán como la luz del firmamento. Algo así dice. Yo no sé lo que tengas que alumbrar, amado. Yo no sé si tu barrio está bajo oscuridad. No sé si tu ciudad está en caos. Hoy orábamos al Señor y le decíamos: Señor, ¿por qué cuesta tanto que la gente aprenda mandamientos? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Porque los corazones no se han doblado a ti. El Señor dice: tranquilo, tranquilo, porque de labios, claro, hasta me honran, dice, hasta me honran, pero en sus corazones mis mandamientos no están. Dios necesita de ti, para que luego, siendo una persona perfecta, Pablo lo estimaba tanto a Timoteo, que le dice: Timoteo, quiero que me oigas, pero también quiero que me veas para que me entiendas. Y dice: procura, pero hazlo con diligencia, presentándote a Dios. Pero hazlo aprobado, aprobado, o sea, que no tengas de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque has tomado la palabra y has usado la palabra de verdad. Amado, nosotros podemos mirarnos a un espejo, podemos hablar con alguien y contarle: ¿sabes qué? A mí me robaron, ¿sabes qué? Yo estuve enfermo, yo estuve a punto de morir. Yo era muy pequeño y mi madre dice que más de 10 niños habían muerto en la ciudad. Y entonces ella dice: yo no lo voy a llevar al hospital porque todos los que caen al hospital mueren. Y ella se arrodilló a Dios y dice que, bueno, no pasé por la muerte porque estoy vivo todavía. Pero es el Señor el que puede hacer fuerte nuestro testimonio, amado. Cuando salimos a orar en pandemia por la ciudad y rodeábamos el hospital con shofares y con autos y con bocinas, el Señor hacía que en el hospital por 2 ocasiones la gente se enredara con la sábana y salían caminando, se iban a sus casas. Y yo digo: Señor, necesitamos restaurar el poder y la autoridad que hay en cada persona. Necesitamos restaurar la visión de Dios en cada persona. Amado, tienes el poder del evangelio en ti, en tus manos, en tus ojos, en tu mente. Pero solo necesitamos el consejo de la palabra. Tienes mucho más que dar, mucho, pero mucho tienes para dar. No puedes encerrarte, solo estar en cautividad o bajo emocionalismo o bajo estados emocionales. Necesitamos de la pasión por Cristo, necesitamos de la pasión por el Espíritu Santo, de la pasión por las Escrituras. Necesitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que tiene que hacer. Nosotros nos hemos abocado a una vida natural, nos hemos abocado a una vida humana, natural. Y Dios está esperando que nosotros nos aboquemos a nuestra vida eterna, espiritual. Está llena de dones, talentos, capacidades, virtud. Amados, tenemos la audacia por el Espíritu Santo de hacer descender misterios del corazón de Dios escondidos de años. Tráelos por la misericordia de Dios. Tráelos para que haya una demostración de espíritu y de poder, manifestación del Espíritu Santo a tus alrededores. Hay tantas cosas que el Señor quiere hacer a través de ti. Este es el poder del evangelio, es el poder del evangelismo, el poder del testimonio. Tiene que ver con que el Señor va a añadir dones a través de las situaciones que cada persona haya vivido. Yo quiero orar en este momento, aunque me gustaría leer 2 de Corintios, que creo que no lo leí, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese lo que es el poder del testimonio. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, llevando, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Verso 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y termino el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Padre Celestial,